Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y es una cita de Peter Drucker que habla acerca de los obstáculos en la comunicación, porque recalca que en muchas ocasiones no escuchamos lo que se quiere decir. Bienvenidos esta tarde, como todos los jueves a las 6. Platicamos sobre hábitos de inteligencia emocional. Y de verdad que este mes me ha servido mucho para comprender también todo lo que implica una comunicación efectiva. Como ustedes recordarán, desde la semana pasada hemos estado platicando acerca de esta. Yo creo que va más allá de una herramienta, lo considero como algo esencial en la vida de todos los seres humanos y es precisamente la comunicación. Recordábamos desde la semana anterior que existen muchas formas en las que nosotros podemos aumentar y fortalecer nuestra comunicación, que es un medio de intercambio, que a la vez nos permite tener este sentido de pertenencia y, como hoy vamos a ir observando y aprendiendo, establecer vínculos que puedan ser muy fuertes, que nos permitan también aumentar nuestro bienestar. Así que les saludo, bienvenidos otra vez y hoy vamos a dedicar esta tarde para platicar acerca de los obstáculos o las barreras que se pueden presentar en la comunicación. Y si ya están ustedes por aquí, manden sus saludos, cuéntenme cuáles son los que ustedes consideran los obstáculos más importantes, cuáles son esas barreras que de pronto ustedes han experimentado en la comunicación para que vayamos juntos construyendo esta transmisión. Y definitivamente iniciábamos comentando que la comunicación nos permite expresar nuestras ideas, pensamientos, nuestras emociones y que a la vez ese expresar también para que la comunicación sea efectiva o fuera efectiva nos invitaba a escuchar y regresar este mensaje. En la comunicación, ese intercambio se sugiere que sea más activo que pasivo. Es decir, no solamente yo escucho, sino también de manera activa retroalimento y fomento la comunicación a través de respuestas, inclusive también a través de otras preguntas. En ese intercambio de información puede pasar que haya una distorsión que de alguna manera propicie que el mensaje no se pueda transmitir de diferentes maneras. En muchas ocasiones hay ciertos factores que quizás no tenemos en cuenta que intervienen para que una comunicación sea muy efectiva, que sea clara, que sea una comunicación enriquecida además. Por lo contrario, cuando nosotros no le damos la suficiente importancia al entorno, a la forma, a lo que se dice, a las palabras, a la manera en la que nosotros vemos inclusive a la persona cuando nos comunicamos, se pueden presentar estas interferencias en la comunicación que lo que hacen es que el mensaje no sea comprendido, que nosotros como receptores no pudiéramos de manera completa comprender lo que nuestro emisor nos está informando o lo que nos quiere comunicar. Algo que de igual manera es esencial recordar es que la comunicación siempre existe. Entonces, no pudiéramos decir que no se da la comunicación, sino que sucede algo más delicado, que la comunicación se da, pero no se da de manera adecuada. Entonces es ahí donde yo les recomiendo y también me recomiendo a mí misma
darle esa importancia que tiene la comunicación, porque recordemos ese principio básico, la comunicación siempre se va a dar. Ahora, ¿cómo se da? Eso también es responsabilidad de nosotros y vale la pena que nos hagamos cargo de ello. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de estas barreras de la comunicación, de esos obstáculos que cuando nosotros los empezamos a identificar y los empezamos a reconocer, nos van a permitir tener muy pendientes cuáles son y empezar a identificarlos y hacerlos a un lado y propiciar una mejor comunicación. Así que por acá saludo, está Dianita Garma, mi hermosa, un besito, saludos a Elmi. Hoy pensaba mucho en ella en la tarde, digo, esta Elmi, ¿dónde se ha ido? Que no la he leído últimamente en las transmisiones. ¿Qué estará haciendo? Seguramente haciendo algo productivo porque además es una mujer muy trabajadora que adoro, que admiro y que le mando muchos besos y un fuerte abrazo. Elmi preciosa, te quiero mucho y por acá espero que nos sigamos comunicando y que sigamos aprendiendo juntas. Siempre platicamos de esto. Y por aquí también se encuentra Nel Argüelles. Dice, hola, buenas tardes. Besitos a mi hermana, que quiero muchísimo. Y la comunicación, comentábamos que siempre se da. Entonces, no quiere decir que la comunicación, si consideramos que el mensaje no se entendió, no, el mensaje se fue, tuvo la característica que no fue comprendido, pero eso no significa que no se haya dado. Eso es importante considerar y reconocer que estas barreras y que estos obstáculos también puede ser que nosotros, si no los consideremos, podamos suponer que la comunicación se está dando. Entonces, reflexionemos y les invito a reflexionar sobre qué son las barreras de la comunicación. Y el reto para vencer los obstáculos en la comunicación es identificar cuáles son estas barreras y obstáculos que se pueden dar. Entonces, las barreras en la comunicación, que también se llaman interferencias, consisten en estos obstáculos que dificultan la llegada del mensaje en el proceso de comunicación. Es decir, algo sucede, algo se pensó, algo se interrumpió o de alguna manera se presentó una situación que forma un obstáculo en la comunicación. Vamos a poner muchos ejemplos, así que quédense también. ¿Qué también significa esto que precisamente pudiéramos considerar como un obstáculo, una barrera? Es que esta situación se puede dar entre el emisor y el receptor del mensaje. Entre estos dos elementos es en donde se puede identificar una barrera o un obstáculo. Y fíjense que tan sencillo es caer en una barrera o un obstáculo que si nosotros tomamos conciencia, todos los días nos estamos comunicando en todo momento con las personas que forman parte de nuestro equipo, quizás con nuestros hijos, con nuestros familiares, amigos, esposo. Y qué importante es reconocer que si no prestamos atención a algunos hábitos o algunas sugerencias de las que vamos a platicar, se pudiera presentar una barrera en la comunicación y no estamos conscientes de ello. El hecho de que nosotros conozcamos a alguien de un largo tiempo o que trabajemos ya por años con alguien, no significa que esa persona nos va a entender al 100% o que entre estas personas, siendo yo receptor de un mensaje con un emisor frente a un emisor, pues digamos, pues ya nos conocemos tanto que no hay barreras. No, yo quisiera de verdad invitar a todos nosotros que reconozcamos que en cada conversación que se da es posible que exista una barrera o un obstáculo y vale la pena hacerlo a un lado o prevenir su aparición. Entonces, es precisamente reconocer que en toda comunicación se puede dar un obstáculo y una barrera. ¿Y qué es? Pues precisamente identificar y comprender
¿Cuáles son esos obstáculos más comunes en los que nosotros pudiéramos estar envueltos que pudieran propiciar que ese mensaje no sea totalmente comprendido? Y por aquí ya está Elizabeth Xiao. Ay, preciosa, un fuerte abrazo. Saludos, claro que sí. Y Dianita dice, le manda saludos de regreso aquí, anda y también extraña platicar con usted. Gracias, mi preciosa. Por aquí también está Mariel. Hola, aún me falta mucho que aprender para saber comunicarme. Pero esa carita triste hay que convertirla en una carita alegre, Mariel. Hoy vamos a platicar de 5 actitudes o hábitos de inteligencia emocional que nos van a ayudar a mejorar nuestra comunicación. Así que quédate aquí con nosotros, vas a ver que también nos van a servir para recordarlos, refrescarlos y muy útiles al momento de establecer una charla, una plática con alguien que queremos o en general con las personas que nos rodean. ¿Qué beneficios podemos obtener? Bueno, la verdad que yo, yo considero que desde que aprendí a comunicarme de mejor manera, me siento mucho más tranquila, porque he logrado comprender mucho lo que la persona me quiere comunicar. Y esa comprensión me ha llevado a ser más compasiva, me ha llevado a ser más respetuosa también de las formas de pensar, de las creencias y las actitudes de las personas con las que establezco pues una comunicación o un vínculo, una relación. Otro de los beneficios es que evita muchos malos entendidos, ¿ok? Muchos malos entendidos porque dejas de suponer, dejas de creer, dejas de considerar quizás algo que tú das por hecho y sin embargo evitar esos obstáculos aclarando, parafraseando las mismas frases que tu interlocutor comenta. Esto evita malos entendidos porque la comunicación es mucho más clara. Otro de los beneficios es que mejora nuestras relaciones, aumenta nuestro bienestar, ya que podemos tener mayor empatía hacia la persona, hacia la situación que se está viviendo y eso nos hace sentir mucho más tranquilos, por supuesto, más integrados al entorno del que formamos parte. Y otro de los grandes beneficios es que comprendemos a los demás, evitamos ya juzgar y esa comprensión, esa empatía, esa falta de juicio nos hace ser mucho más compasivos para las personas que nos rodean y también para con nosotros mismos. Recuerden, la comunicación de la que estamos hablando le estamos dando mayor importancia a este intercambio entre un emisor y un receptor. Sin embargo, la comunicación contigo mismo es igualmente valiosa. Y sí, también podríamos considerar que hacia nosotros mismos, cuando no propiciamos un espacio, cuando no propiciamos este diálogo interior sincero, este momento de reflexión, pues la comunicación no se puede dar inclusive con nosotros mismos. Pero vamos a ir poco a poco, vamos a ir analizando esas actitudes y estos hábitos que nos pueden ayudar a que nuestra comunicación pueda mejorar y que esos obstáculos los podamos ir venciendo, vayamos considerando otro tipo de actitudes y acciones que nos van a permitir que nuestra comunicación sea más efectiva. Bueno, una de estas actitudes o acciones que nos permiten vencer estos obstáculos es escuchar y observar a la persona. Yo ya me encarrilé empezando a comentar cuáles son esas acciones que nos permiten vencer estos obstáculos. Sin embargo, me gustaría también que ustedes pudieran compartir conmigo cuál ha sido alguna experiencia en el que ustedes se han sentido como limitados, como que fuera de lugar en la comunicación, en el que hayan sentido una barrera entre su
interlocutor y ustedes. De pronto nos sentimos que en algún momento tuvimos, hasta pudiéramos, si usamos esa palabra, no, tuve un desaire tremendo cuando quise decir esto, quise comunicar esto y la verdad que salí hasta enojada. Bueno, cuéntenme cuál ha sido un momento en el que ustedes hayan sentido una barrera en la comunicación y háganos saber aquí en el chat para que también podamos aprender y comprender cómo de pronto esto es tan normal y en nuestra vida cotidiana y por eso hay que darle una gran importancia a que estos hábitos los incorporemos en nuestra vida. Cada vez que vamos nosotros practicando más y más hábitos y vamos reflexionando en ello, podemos empezar a ver las cosas de otra manera, decir, oye, yo no había considerado que esa es una gran barrera de la comunicación. Y les pongo un ejemplo que inclusive vamos a comentar en un ratito. En esta nueva virtualidad, todo ya se hace a través pues, de la cámara, ya sea a través del teléfono, a través de una cámara de video. Y en muchas ocasiones, por situaciones físicas, que también es importante saber a través de la comunicación, no tenemos forma de ver el rostro de nuestro interlocutor. Y la comunicación, la observación que se da a través de ella favorece la comunicación. Entonces, puede ser que quizás en algún momento que ustedes hayan tenido una videollamada, pues la persona no encienda su cámara y de pronto ustedes no sepan ni qué está pasando con la otra persona, ¿no? Si lo que está diciendo coincide con lo que está expresando de manera verbal y pudiéramos decir que de alguna manera hay un obstáculo para que la comunicación se dé de manera efectiva y que el mensaje se pueda transmitir ahora sí, con la mayor fidelidad posible, ¿no? Yo les comento de algo como un ejemplo de lo que pudiera ser un obstáculo en la comunicación. Pero si ustedes tienen alguna experiencia, compártanos por aquí cuál ha sido esa experiencia. Y por aquí también ya está Sari, un besito, mi hermana preciosa también. Bueno, empecemos otra vez. El primer tipo de sugerencia es que escuchemos y observemos a la persona. Esto es tan importante que tengamos una escucha activa y que a través de esa escucha podamos estar en atención plena hacia la persona con la que nos estamos comunicando. Para que esta comunicación pueda darse, también hay que ser esos receptores activos y a la vez seamos esos emisores activos, que podamos recibir mensaje, que lo podamos comprender y que lo confirmemos. Inclusive podemos usar frases claves como si estoy entendiendo bien, entonces lo que tú quieres es que yo mañana, y ustedes terminan el mensaje, puede ser yo mañana te envíe los documentos para revisar. Entonces estás escuchando de manera activa, estás confirmando el mensaje y de alguna manera cuando además adicionamos la observación, podemos ver y confirmar a través del lenguaje no verbal, a través de la corporalidad de la persona con la que estamos hablando, si el mensaje lo estamos entendiendo de la misma manera. Es bien importante que nosotros podamos o que nos demos la oportunidad de observar a nuestro interlocutor, porque a través de ciertas fugas, de ciertas actitudes en su gestualidad, inclusive en el tono de su voz, nosotros podemos leer, aún sin palabras escritas, lo que está pasando. Y esto es algo que de verdad es una habilidad que tuve la oportunidad de fortalecer en la certificación que cursé el año pasado en comunicación no verbal y coaching dialéctico. Nos han enseñado cómo esas fugas que se dan a través de nuestra corporalidad
dicen mucho de lo que quizás no se dice con palabras. Entonces, prestemos atención si la persona cuando está hablando presenta algún gesto de tristeza, algún gesto de miedo, porque ahí es donde precisamente como leíamos en la frase de entrada a la transmisión, podemos escuchar lo que no se dice. Entonces, nuestro cuerpo no miente y podemos también verificar que ese mensaje que nosotros estamos recibiendo coincida con el mensaje que el cuerpo de la persona que lo está emitiendo coincidan. Entonces, demos esa oportunidad de escuchar de manera activa y de observar, inclusive, cómo se expresa, qué dice, qué es lo primero que dice cuando habla, cómo lo dice, el énfasis que pone en las palabras que inclusive usa. Cuando hay una palabra que se repite, que se repite, que se repite, ponte a pensar qué sucede en torno a esa palabra. ¿Cómo es que esa palabra viene nuevamente a la charla? Entonces, yo les invito a que seamos curiosos al momento de establecer esa conversación y que no solamente escuchemos, sino que también observemos. Y para que esa comunicación se dé aún mucho más clara, esas palabras claves, preguntemos sobre ellas. Preguntemos como, ¿a qué te refieres cuando dices tal cosa, ¿no? ¿A qué te refieres cuando comentas? Y que la persona nos aclare. A la vez, funciona como una manera de decir, oye, yo estoy atendiendo lo que tú me comentas y lo que quisieras entender de manera completa. Entonces, usemos esas frases claves que funcionan como una invitación a seguir brindando información, ¿ok? Entonces, aquí nos dice, Elizabeth dice, no sé cómo hacerles entender que, a ver, aquí lo quiero leer completito. Dice, no sé cómo hacerles entender qué es la diferencia. Lo voy a leer en mi teléfono porque no me quiero perder nada y de pronto aquí me llegan todos los mensajes juntos, entonces quiero leer lo que me comentas para que lo podamos comentar de viva voz, de viva voz. Entonces voy a buscar aquí que se actualice y aquí ya está. En tanto se actualiza, porque me aparecen como cortado aquí el mensaje y lo quiero leer de manera completa, Elizabeth. Vamos a comentar el siguiente punto. Nada más que me aparezca aquí. Comentamos tu duda o leemos tu comentario, ¿verdad? Y aquí dice, en el segunda sugerencia o tip es evitar juzgar, adivinar, suponer y dar consejos. Y leí y pensaba en algo, dice, pensaba que de verdad uno de los principales problemas de nuestra educación es que en nuestra comunicación nos han enseñado a escuchar, no para entender, sino que escuchamos para contestar. Y cuando yo hacía esta reflexión, decía, Dios mío, qué cierto es. Nos han educado no para comprender, no para pensar y reflexionar en lo que la otra persona está pasando, sino nos han enseñado prácticamente a escuchar para dar inmediatamente una respuesta. Pareciera que si no das una respuesta, no estás entendiendo, o pareciera que si no das una respuesta no es correcto, cuando en realidad es importantísimo escuchar, no precisamente para dar una respuesta, sino escuchar por el sentido humano de intercambiar una información. Entonces, qué importante es que nosotros reflexionemos esto,
que uno de los principales o las cosas que hacemos desde que nos fuimos educando y nuestra formación es que nos enseñaron a escuchar, no para entender, sino para responder. Y que eso lo podemos empezar a ver de otra manera. Empezar a escuchar para entender y hacer más preguntas para entender mejor, no para contestar. Y aquí ya tengo el, el mensaje completo, lo voy a leer. Dice, es un gusto estar en tu live, hermosa. Muchas gracias, preciosa. Quisiera comentar mi caso. Me pasa con mis hijas mayores. Siento que no hay empatía cuando se trata de hacerles saber mi incomodidad cuando regañaba, su incomodidad cuando regañaba a su hermanito que tiene 9 años y ellas son de 29 y 27. No sé cómo hacerles entender qué es la diferencia de edad afecta y que todos vivimos en la misma casa. Nos amamos como familia, pero ahí sí hay choques de energía. No dudo esos choques de energía, sobre todo cuando de alguna manera estamos poniendo límites. Es importante comunicar que el sentido de llamar la atención a alguien es para establecer límites. Y los límites se establecen para considerar los valores que son propios de la familia. Cuando nosotros encontramos un punto en común, y eso vale la pena que como familia ustedes lo platiquen. ¿Cuáles son los valores que como familia creen y consideran? Porque a partir de ese acuerdo común de los valores, entonces se pondrán límites que vayan de acuerdo a esos valores. Entonces, sería importante considerar que como familia pueden coincidir en estos valores y que de alguna manera, cuando se llegan a esos acuerdos de los valores de familia, el ir poniendo límites es importante para que todos, independientemente de la edad, podamos respetar estos valores. Entonces, ahí podemos propiciar inclusive esa comunicación al momento de establecer esos valores. Y también cierto es que los límites se ponen en familia, porque todos y cada uno de nosotros debemos estar conscientes el porqué también de esos límites. Entonces, por ahí pudiera ser una herramienta para practicar y aumentar esa comunicación que hay entre ustedes. Como bien dices, ese amor y ese cariño que tienen como familia, pues es el eje de la comunicación. Y regresemos precisamente a este apartado del que es evitar juzgar, adivinar, suponer y dar consejos. Y es que, como comentábamos hace un momentito, pareciera que nos formaron para responder, cuando en realidad la escucha activa a la vez nos va a permitir poner mucha atención a las palabras que se usan, al mensaje que estamos recibiendo y sobre todo un ejercicio que de verdad da mucho trabajo hacer, porque reconozco que da mucho trabajo hacer, es que te desprendas de tus propias creencias. Cuando alguien te está comunicando algo, cuando alguien te está diciendo inclusive que se cometió un error, que se hizo algo mal, inmediatamente nosotros con todo nuestra carga de creencias, empezamos a considerar qué hacer, qué no hacer, por qué se hizo, por qué no. O sea, y empieza una serie en la mente, diálogos en el que tú ya hiciste tu historia, o sea, ya pensaste en el principio, el fin, la solución, la opción A y la opción B, y en ese momento te vas de la charla, dejas de escuchar a tu interlocutor porque proyectas y ni siquiera el mensaje se ha terminado de entregar.
creo que esa es una de las cosas más difíciles o uno de los retos más grandes que nosotros como personas es importante que practiquemos. Escucha de principio a fin y evita, cuando estés escuchando, evita pensar en soluciones. Y no estoy diciendo que no se tenga que pensar en ello, pero lo más importante del principio es escuchar, es estar atentos. No adivines, no supongas, no interrumpas. Eso es un gran reto. Y yo de verdad les animo a que seamos o que estemos muy dispuestos a que escuchemos de manera total y completa. Aunque pueda venir a tu mente, ay, a mí ya me ha pasado esto, porque a todos nos ha venido esa sensación. Ay, yo sé, ya te empiezan a contar algo y tú ya lo viviste. Y en tu cabeza ya está, ay, esto ya lo pasé, ya lo viví, ahorita le voy a decir qué hacer. Y nuevamente, no te vas, ya no estás presente en la conversación. Y eso es un gran obstáculo. Dejamos de escuchar a la persona. Yo les invito a que estemos totalmente atentos. Y si a ti ya te pasó, no, tranquilo, qué bueno que tienes la experiencia, pero tendrás el momento para compartirla cuando la comunicación también lo permita, porque no se vale de que alguien te está terminando de contar algo y lo primero que tú le dices, a mí ya me pasó eso y hace esto y tal. Oye, esta charla se trata de mí, no de ti. Y a veces caemos en eso. De verdad, seamos más atentos para escuchar. Y si eso ya te pasó, qué bueno, porque ya vas a tener una experiencia. Pero el consejo, de verdad, el peor consejo es el que da y nadie te ha pedido. Muchas veces lo que la persona necesita es que la escuchen, porque a través de su voz, en la forma en la que va narrando la experiencia, va expresando sus ideas, va expresando sus emociones, muchas veces ella misma tiene la respuesta. Y es extraordinario cuando cada uno se da cuenta de que en sí mismo está la respuesta. Y si tú puedes ser ese conductor que de manera sutil le ayudas a descubrir, es el mejor regalo que le puedes dar a alguien. Decir, yo estoy aquí para acompañarte. Si él te llegara a preguntar o ella te llegara a preguntar, ofrécele tu experiencia, mas no le digas qué es lo que tiene que hacer, porque la vida es una experiencia personal. Cómo lo viviste tú es parte de tu historia. Cómo lo va a vivir ella es parte de su propia historia. Entonces, es un gran reto de verdad, pero es el mayor acto de amor que le podemos hacer a alguien cuando nos está contando sobre todo una situación difícil, una situación compleja. Y el ir mostrándole sus propias pistas, porque cuando él habla, cuando ella habla, te va expresando y si tú ya viviste esa experiencia, te puedes dar cuenta que tiene los elementos para resolverlo. Entonces, resáltale esos elementos y que se dé cuenta que a través de su misma autorreflexión puede encontrar un camino que le permita cambiar, mejorar, construir un mejor resultado. Repito, es un gran reto, pero vale la pena y así, ¡ay! Muérdete, muérdete los labios y evita decir, yo ya viví eso. Pudiéramos decir, tengo experiencia y hasta ahí. Pero cuando le dices a alguien, ay, a mí ya me pasó esto, la otra persona se siente así como que, oye, si esto se trata de mí, si yo soy la que te lo quería contar, ¿no? Entonces, de verdad, es un gran acto de amor que nosotros podemos regalar a la persona con la que con la que nos estamos comunicando. Y te aseguro que cuando nosotros hacemos eso, la persona aumenta su propia confianza y a la vez
tú también te conviertes en ese alguien a quien le quiera contar algo, que quiera abrir y expresar sus deseos, sus motivaciones, sus preocupaciones también, porque estás dispuesto a escuchar. Todos queremos ser escuchados, a escuchar y a guiar. Así que me encanta esa parte en la que nosotros podemos acompañar y hacer como que la persona se dé cuenta que en sí misma, tiene la solución a lo que le está pasando. Y por aquí está doña Oli, buenas tardes, muchos besitos a usted, gracias por estar aquí. Ah, José Miguel dice, hasta el silencio comunica, totalmente de acuerdo, hasta el silencio comunica, lo que no decimos con palabras, lo decimos también con silencio. Dice Elizabeth Xiao, dice, tienes toda la razón, Yamili, fomentar los valores por medio de charlas familiares siempre dará buenos resultados. Así es, preciosa, es parte de nuestra comunicación fomentar esos valores, poner límites también, como tú comentabas en tu mensajito. Bueno, pues como tercer hábito, tipo sugerencia, yo les comparto usar el tiempo y tu paciencia a favor. Y pareciera que el tiempo a veces nos hace malas pasadas, cuando estamos muy aprisa, cuando de pronto queremos hacer muchas cosas a la vez. Y aquí, mujeres, multitask, por favor, eviten querer escuchar o hablar haciendo dos o tres cosas, porque somos muy dadas a que estamos escuchando, pero a la vez queremos contestar un correo o a la vez queremos cocinar o revisar, poner algo en orden. Alto. Usa el tiempo y tu paciencia a favor de la comunicación. Y otra cosa que también es cierta, y yo reflexionaba ahora que estaba preparando este tema o este material, que últimamente estamos muy acostumbrados a transmitir estos mensajes de manera corta, a través de el WhatsApp, a través de otras herramientas tecnológicas. Entonces, como que queremos transmitir información importante en mensajes cortos. Y ahí yo diría que vale la pena reflexionar que cuando se transmita un mensaje importante, lo hagamos en el tiempo y el lugar adecuado, que propiciemos nosotros ese tiempo y lugar adecuado. Recordemos que hace un momentito comentábamos que las barreras de la comunicación se dan inclusive hasta con las personas con las que hemos hablado durante años. Pero si nosotros creemos que como ya nos conocemos de muchos años, a usar un intercambio a través de un mensaje va a propiciar una buena comunicación, vale la pena reflexionar. Porque para que la comunicación se dé de manera efectiva, hay que expresar con palabras claras, escuchando el tono de voz de la persona, poniéndole nuestra atención plena. Y la prisa, la impaciencia, la interrupción son obstáculos en la comunicación. Inclusive cuando de pronto un tema nos preocupa mucho y agarramos el celular, se lo voy a contar. Tiquití, empezamos a escribir, tiquití, y nos quedamos como, y ahí empezamos a suponer, ay, ¿por qué será que no me contesta? Seguramente tiene muchas cosas que hacer y nuestra mente empieza. Pero hay que reconocer que si nosotros queremos propiciar una buena comunicación, hay que hablar de tiempos. Oye, ¿cómo estás de tiempo en una hora o en la tarde? Me gustaría comentarte algo, me gustaría platicar algo. O es tan importante este tema en el trabajo que vamos a vernos a tal hora a través de una videoconferencia. Pongamos también nosotros y propiciemos esta comunicación, siendo conscientes que la prisa, los mensajes cortos, las interrupciones pueden ser un obstáculo. Entonces, fomentemos, por otra parte,
el tiempo, el espacio, la paciencia para que la comunicación pueda ser de manera clara. Cuando nosotros tenemos un entorno propicio, pues podemos inclusive practicar estos otros hábitos que son escuchar de manera atenta, identificar el lenguaje no verbal, qué palabras usa la persona, hasta la misma palabra te da cierta información. Entonces, propiciemos ese entorno, recordando que cuando no se da, es probable que haya alguna interferencia en el mensaje. Cuando nosotros ponemos un buen espacio, la comunicación permite ir y regresar, y vamos a lograr el objetivo de o entender a la persona o enviar un mensaje de manera clara. Entonces, evitemos la prisa, evitemos interrupciones, evitemos evitemos creer que a través de un mensaje corto se pueden enviar mensajes claros e importantes. Entonces, ahí lo dejo también para que sea una reflexión, que hagamos más la práctica. Y ahora con esta nueva modalidad, pues una videollamada, una llamada inclusive vía telefónica, nos propicia una mejor comunicación que los mensajes de texto que de pronto solemos enviar y recibir en nuestras herramientas de comunicación. Así que también por ahí podemos considerar esta situación. Y otra de las actitudes o hábitos que puedo sugerir para que se dé una comunicación muy efectiva es la empatía, que tú te puedas mostrar receptivo y también crédulo de lo que estás escuchando y sobre todo atento. Cuando estamos en un intercambio de ideas, de pensamientos, en ocasiones se dan mensajes inesperados y inclusive nos hacemos muchas preguntas nosotros que suelen parecer a través de nuestra corporalidad que no creemos mucho a lo que se comenta en la plática. Hay que tener mucho cuidado con esto porque en ocasiones nosotros como receptores, a través de nuestra corporalidad, podemos dejar ver que no estamos creyendo el mensaje que estamos recibiendo. Y si queremos que esa comunicación se propicie, pues es algo importante que tenemos que evitar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo empatizamos? Pues una de las primeras cosas que necesitamos para empatizar es escuchar, desprendernos de nuestras creencias, escuchar de manera activa, saber y reconocer qué es lo que la persona está transmitiendo y el lenguaje no verbal que está usando, si ambos están en el mismo canal. Empatizar es escuchar sin proyectar o regresar a algún tipo de juicio. Yo puedo entender y comprender lo que tú me dices de una manera empática y mostrarme muy atento a lo que comentas. Y si es una información que de alguna manera es inesperada, pudiera ser información difícil que tú estás escuchando, seguir escuchando de manera activa. Tenemos que aprender, y fíjense que a veces no consideramos esto. Aprender a escuchar situaciones difíciles no es fácil. Cuando alguien te comenta que tiene un dolor, un sufrimiento, a veces nosotros nos quedamos paralizados sin saber qué hacer. Pues no hay que hacer nada, hay que seguir escuchando, hay que acompañar a la persona. No es necesario comentar, no es necesario dar consejo.
Empatizar es estar presente. Empatizar es hacerle saber a la persona que estás ahí de manera incondicional porque es alguien valioso y lo que le pasa es importante para ti y para ella. El aprender a escuchar cosas que pudieran ser difíciles o dolorosas para alguien es muy importante porque la comunicación, aún sin muchas palabras, se da. Aún comunicamos sin decir muchas palabras. Y esa es precisamente la empatía. Cuando tú logras entender y comprender a alguien sin juzgar, sin tener que comentar algo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la plática se trata de acompañar. Cuando nosotros estamos muy atentos y de lo que recibimos hacemos preguntas también, aunque pudieran ser incómodas, y así podemos empezar nuestra frase. Quizás esto resulte incómodo. Me gustaría preguntarlo. No estás obligado a contestar. Entonces ahí le dices a la persona porque lo que quieres es comprender el mensaje. Entonces, esas frases nos pueden permitir abrir una conversación o continuarlo o clarificar ese mensaje que estamos recibiendo y que de alguna manera con tu empatía puedes regresar. No tiene que ser palabras, tu presencia, que estás ahí, lo valioso que es la otra persona y que se pueda comprender que lo que está pasando, tú lo has entendido y que estás ahí para acompañarlo. No todas las cosas que se comentan se tienen que responder, porque la comunicación se da aún en la ausencia de las palabras. Si lo que tú escuchas, lo que requiere es expresar tu amor, tu cariño y tu compañía, tu escucha atenta y activa lo van a expresar. Así que te invito a que siempre estemos empatizando en atención plena. Muéstrate crédulo de lo que escuchas y atento a cada una de las cosas que se dicen. Inclusive preguntar cuando pudiera parecer incómodo, te aseguro que va a expresar un mayor interés en la plática que se está dando. Así que es algo valioso a considerar. Y por aquí quiero leer si hay algún otro comentario. Aquí están los saludos que ya leí. Perfecto. Y como última sugerencia o hábito de inteligencia emocional que me gustaría recordar, porque además es algo que comúnmente comentamos en nuestras transmisiones, es que detectes y clarifiques los sentimientos, pensamientos y deseos. Y esto es valiosísimo. Yo de manera personal he logrado entender cómo cuando nosotros identificamos y le ponemos nombre a nuestras emociones, nos es mucho más sencillo expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas, inclusive nuestras experiencias. Y una de las cosas que me ha funcionado es desprender el sentimiento con la persona, verlo como algo que sucede dentro de la experiencia, mas no significa que tú te identifiques plenamente con esa emoción. Y somos muy afectos, y aquí les invito a cambiar nuestro diálogo personal. Somos muy afectos a decir, estoy enojado, estoy preocupado. Y si nosotros queremos desprender la emoción de nuestra experiencia, podemos cambiar nuestra forma de comunicar
inclusive con nosotros mismos. Podemos decir, estoy experimentando enojo, estoy experimentando tristeza, estoy experimentando miedo. Y eso nos va a quitar una gran carga emocional. Por el simple hecho de desprender esa emoción, dejamos de identificarnos con ella. Recordemos que las emociones siempre llegan a darnos un mensaje. Y ese mensaje quizás que tienes de enojo, te está invitando a que tú te muevas, que tú tomes acción, otro tipo de acciones a la experiencia que estás viviendo. Pero tú no eres el enojo, tú no eres una persona enojona y a veces nosotros mismos nos decimos, es que yo soy una persona enojona, yo me molesto por todo. No, cuidemos mucho esa parte en nuestros diálogos personales y también con quienes nos rodean. Una cosa es experimentar una emoción y otra cosa que esa emoción forme parte de tu personalidad. Entonces, el desprender, el ponerle un nombre claro, además nos ayuda a reconocer que esta emoción tiene un mensaje y que esa emoción quizás de tristeza tiene un mensaje que significa que es importante reflexionar. Si es una emoción de miedo, implica que hay que moverse. Si es una expresión de enojo, bueno, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué mensaje hay detrás de esa emoción? Esa emoción tiene un tiempo de vida, es algo pasajero, mas no te identifiques con ello y actúa. De igual manera, cuando queramos expresar nuestros pensamientos y nuestros deseos, en la medida en el que nosotros pongamos de una manera muy clara qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, el compartirlo a través de esta comunicación, compartirlo de manera clara, en lugares adecuados, en momentos adecuados, nos va a permitir inclusive recibir retroalimentación, recibir otros puntos de vista que tienen las personas con las que estás platicando, con las que estás charlando, que pueden ampliar tu visión. Y inclusive dirás, oye, yo no había pensado en eso, no había considerado esa posibilidad que tú estás comentando. Entonces, evitamos suponer, inclusive algo que ni creíamos que pudiera pasar, nos empieza a pasar. Y qué padre es que estos obstáculos se van previniendo y van desapareciendo en la medida en la que nosotros reconocemos que es posible. Y recordemos esto, es posible que en todos los intercambios de comunicación que tengamos puedan aparecer estas barreras o estos obstáculos. Y yo te invito a que tú los prevengas y estas actitudes o hábitos que hemos comentado, que son escucha y observa a la persona siempre. Evita juzgar, adivinar, suponer, sobre todo dar consejos. Y puede ser que te haya pasado todo en la vida, pero todos tenemos nuestro proceso. También eso implica respetar el proceso de cada persona. Así que evitemos dar consejos. Usa el tiempo y tu paciencia a favor. Empatiza, muéstrate crédulo y atento a todo lo que estás escuchando y detecta y clarifica los sentimientos, las emociones tuyas, las de la persona con la que estás hablando, a la vez que esto también ayudará a transmitir tus deseos y tus pensamientos. La verdad que este es un tema extraordinario que nos llevaría, creo que muchos y muchos más horas de plática y de charla. Qué bueno que están aquí. Estoy muy contenta que puedan acompañarme. Y definitivamente la comunicación es un proceso en el que todos estamos inmersos desde que bajamos nuestros piecitos y los ponemos al suelo. Entonces, incrementemos nuestras habilidades para que esta comunicación pueda ser mejor. Te aseguro que mientras más a gusto estés cuando comunicas y más a gusto estés cuando escuchas, aumentará tu bienestar. La comunicación es esencial en nuestra vida. El ir practicando estas acciones o hábitos nos van a ayudar
a mejorarla en gran medida. Y déjame decirte que esta comunicación también se va reforzando y se va complementando en otras áreas que son esenciales para el ser humano. Y algo de lo que me gustaría que platicáramos en la próxima transmisión, que es el siguiente jueves, es cómo nosotros podemos incorporar la comunicación y verla como un proceso inclusivo. Así es. Y esto nos va a abrir puerta para que en 15 días tengamos una entrevista extraordinaria a la maestra, y se los voy a adelantar, a la maestra Georgina Canto, que es líder de la comunidad sorda y que en 15 días nos va a hablar sobre toda su experiencia a través del tiempo y formando parte de esta comunidad. Así que no se lo pueden perder, de verdad yo estoy más que emocionada sabiendo que en 15 días vamos a poder tener la oportunidad de tener una entrevista con ella y que nos comparta todas sus experiencias, sus consejos y sobre todo que nosotros también hagamos conciencia de lo importante que es la inclusión. Y vamos a tener este punto de enlace el próximo jueves, recordando y aprendiendo la comunicación como un proceso inclusivo. Y estoy muy contenta de que hayan estado conmigo este jueves hablando sobre cómo vencer los obstáculos y las barreras en la comunicación. Gracias por estar aquí. Recordemos que nos vemos el próximo jueves con el tema de la comunicación como un proceso inclusivo. Así que en tanto nos volvemos a ver, les recuerdo que la inteligencia emocional no es una teoría, es una práctica. Es la habilidad de reconocer nuestras emociones, de reconocer las emociones de los otros y usarlas a nuestro favor. Les mando un enorme beso, un gran abrazo y nos vemos pronto.